Hola, ¿cómo están? Cuéntenme qué están platicando. Estamos hablando de enfermedades. Mejor vamos a hablar de sanidades, ¿no? Pues no sé si han dado gracias, ya terminaron. ¿Dónde estamos? Específicamente, Juan Pablo nos estaba contando, por así decirlo, terminó siendo testimonio, ¿no? La experiencia, pues, que ha estado viviendo ahorita alrededor de la circunstancia que su esposa está viviendo con el cuerpo, ¿no? Entonces, estábamos por entrar a hablar de sanidades, si lo quieres ver así, precisamente. Ok. Bueno, pues déjenme compartirles sobre sanidades unos minutos. Eh, Hemos estado comprendiéndonos en la verdad de la adopción bajo el enfoque de la provisión que Abba, como responsable de nuestras vidas, uh, se ha encargado de asegurar para sus hijos. Entonces, si consideran esas palabras, eh, eso completamente nos mete a otra realidad, ¿no? La realidad divina en la que no tenemos cada uno que vivir la transición, el proceso de salir de la lógica y el raciocinio humano que se origina en Génesis 3, donde Dios dictamina lo que va a ser la existencia humana, una existencia en necesidades, una existencia en inseguridad, una existencia en conflicto, una existencia en pasiones corruptas, y una existencia con un fin, con una terminación eh, por la mortalidad. O sea, es una existencia temporal, ¿no? Al venir a la adopción, pues somos sacados de esa realidad y trasladados a la realidad divina para vivir lo mismo que Dios vive, para participar de su existencia como semejantes. Sí, esa es la cosa maravillosa. Porque al engendrarnos y al renacernos eh, por su propia simiente, entonces lo que nace de Dios es como Dios. Es de la misma especie, es de la misma naturaleza. Y Él tiene el papel de padre, ¿verdad? Y Él va a vivir su papel con nosotros en la dimensión de su capacidad, en contraste con lo que es la paternidad humana que se vive en la dimensión de tus limitaciones. ¿Sí? Pero nuestro Padre no tiene limitaciones. Y entonces en esa capacidad absoluta,
Él ahora se encarga de nuestra transformación, porque es en eso, en el ser transformados, donde tú y yo podemos participar de esta existencia divina. Dado que la condición humana y la naturaleza humana no pueden participar de lo divino. ¿Sí? Y por eso los que tenemos en nuestra historia la experiencia de haber recibido a Jesús, haber creído en Él y haber tratado de vivir una buena vida cristiana, pero todavía dentro del esquema humano, pues llegamos a convencernos de que era imposible cambiar de manera absoluta, ¿no? Por supuesto que hubo cambios de manera de pensar, de mejoras en la conducta en algunas cosas, por lo menos temporales, mientras alguien no nos picaba los botones correctos, etc. Pero la promesa de Dios no tolera una mejora, sino que asegura una transformación total, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, es en nuestra transformación en la que venimos a sabernos provistos. Y cuando se trata de la salud es algo muy extenso, ¿no? Porque es la salud de tu espíritu, la salud de tu alma y la salud física. Y luego la salud en tu hogar, en tus relaciones, en tu economía, etcétera, etcétera. Hasta llegar a la salud de tu nación. En Apocalipsis se habla se describe, ¿no? Que del trono de Dios fluye un río cristalino y a cada lado del río está el árbol de la vida que lleva sus 12 frutos, y luego dice, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, indicando que las naciones pueden sanar. ¿Sí? Y no quiero que nos desviemos a la política y aquello y lo demás allá, sino invitarlos a regresar al enfoque. Ok, en esta nueva existencia, la transición de ver y pensar las cosas bajo el esquema adámico ya no funciona. ¿Sí? Ya no se trata de cómo le hago, yo tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente, etcétera, etcétera, cuánto merezco, cuánto no merezco, sino la transición es a una existencia donde aprendemos a darle crédito a nuestro Padre, porque lo que Él ha prometido, Él es fiel para cumplirlo. ¿Sí? Y conforme aprendemos a vivir eso, porque decirlo puede ser algo muy fácil y muy barato, pero vivirlo quiere decir que ante cada situación que requiere provisión, fíjate la diferencia, no donde tienes necesidades. Eso tiene que acabarse en nuestra lógica.
sino que tenemos que venir a vernos provistos como Jesús. En las semanas pasadas hablamos de Jesús, cómo se ve Jesús, absolutamente provisto. En su raciocinio no cabe la idea de, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pero ¿qué hace Él? Constantemente lo vemos recibiendo. ¿De quién? Del Padre. Tiene a la multitud de miles y miles y miles de gente que alimentar. Toma un pan de los 5 panes que había, toma un pan, da gracias y lo parte. ¿Sí? Y ve la provisión de su Padre hacerse manifiesta, multiplicando eso que era insignificante para la cantidad de gente y que visto desde el ámbito humano, los discípulos dijeron, ¿en qué cabeza cabe que podamos darle de comer a esta gente? Ni tenemos con qué comprar, ni hay dónde comprar tanta comida para tanta gente. Y Jesús está en esta otra realidad. ¿Te das cuenta? Donde no se miden las cosas con las matemáticas humanas. ¿Cuánta gente hay que dar de comer? 5,000 varones más los niños y las mujeres. ¿Cuántos panes tienes? 5 panes y 2 peces. ¿De a cuánto le toca a cada uno? Matemáticas humanas, ¿no? Le toca 1/10 de migaja a cada uno. Pero en la realidad divina trabaja completamente diferente. Ese nada se convierte en algo que todos comen hasta saciarse. ¿Y en qué resulta eso? Pues en la manifestación de cómo el Padre glorifica a su Hijo y el Hijo glorifica a su Padre. Ahora, podemos seguir hablando de Jesús y lo que Él vivió y seguir viéndolo desde la perspectiva humana, decir, no, pues sí, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quisiera yo? Ver algo de eso. Pero nuestra entrada a la provisión divina está en esto que hoy estamos mencionando. Hay una transición que vivir. Y esa transición no va a ocurrir porque me saque la lotería, sino que tengo que permitirla eligiendo recibir la verdad, darle crédito a mi Padre por esa verdad, y luego permaneciendo en ella con un corazón que le cree y una confesión que le honra. Sí, vamos a tocar esos 2 puntos sencillamente. Con el corazón se cree para justicia, Romanos capítulo 10. Y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el recibir provisión es una manifestación de salvación. ¿Salvado de qué? Salvado de la existencia en necesidades. ¿Sí? Entonces, si recibo la provisión de mi Padre, pues ya he sido salvado de estar aquí en el afán, en el estrés de cómo proveerme y proveer yo por mi cuenta para entrar a la provisión divina. Entonces puedes ver que eso es salvación.
Si la salvación no es que no te vayas al infierno, la salvación es que participes de lo divino aquí en la tierra. Y la confesión que permite que la salvación se manifieste está en el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cree con su corazón en la fidelidad y en la responsabilidad y en la fidelidad de su Padre para con él. ¿Sí? Y por eso, cuando él explica este asunto de provisión en Mateo capítulo 6, que es de donde partimos estas charlas sobre provisión, Jesús dice: ya no seas como eras. Ya no seas como los gentiles, que ellos viven para ver cómo le van a hacer, con qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir. Y la razón que él da para esa transición, esa transformación de entendimiento y de vivencia, Jesús ofrece como evidencia la responsabilidad cumplida por el Padre con sus criaturas, las aves del cielo, las flores, los lirios del campo, y te hace la pregunta: ¿acaso no vales tú mucho más? ¿Te das cuenta? Y entonces, cuando yo, tú, cada uno, porque esto es individual, eliges recibir esa verdad, ¿qué establece esa verdad? Pues establece que si eres hijo, porque Jesús no dijo vuestro Dios, sino dijo vuestro Padre. ¿Sí? O sea, no habló de quien tiene una relación religiosa con una deidad, sino habló de la obligación que el Padre tiene con sus hijos. Y ahí está el meollo del asunto, ¿sí? Cuando tu corazón acepte que Abba se ha obligado contigo, y luego le des crédito de que es una persona fiel, entonces estás caminando hacia participar de la vida de Jesús. Porque Él tiene una vida provista. Jesús nunca se afana por nada. Y el Espíritu Santo nos dice eso en la Escritura: por nada estéis afanados. Así que, ¿te das cuenta? Tenemos que permitir que ocurra esta transformación en nosotros. Tenemos que vivir este proceso. Y quiero concluir yendo a uno de los enfoques. Esto abarca toda tu existencia, pasada, presente, futura, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y en todo lo que está conectado a tu existencia. O sea, no hay un área desprovista. Y terminemos con el enfoque de, ¿qué de la salud? ¿Cuál es la provisión prometida y establecida, concretada? Pues empecemos con Isaías 53, donde habla de la redención
efectuada por Jesús a favor de cada uno de nosotros y de todo el mundo, porque esto es para todos. Y es lo más hermoso, ¿no? Que no hay algunos afortunados que se sacaron la lotería de que Dios se vuelva su papá y se haga responsable de ellos, sino que la invitación es para todos. Y el que le recibe y le continúa recibiendo, va a ser transformado para participar de la vida de hijo de Dios. Entonces Isaías 53 nos dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y si hasta ahí se quedara el texto, pues todo lo que hizo fue empatizar con nosotros, ¿no? Decir, ok, ustedes sufren, yo también voy a sufrir para saber cómo se siente eso, a qué sabe el dolor, a qué sabe la enfermedad. Pero ahí no termina el texto. Dice enseguida, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sí? Entonces, hay una provisión ya dispuesta y comprometida para tu salud. ¿Quiere decir que nunca te vas a enfermar? No, esa no es la promesa. Porque entonces eso diría, y por su llaga ya nunca te vas a enfermar. Pero lo que dice es, fuimos nosotros sanados o curados. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos en un cuerpo terrenal que está constantemente lidiando con enemigos que traemos adentro y que están afuera. ¿Sí? Pero la redención ha provisto salud. Y entonces podemos recibir esa provisión. Y en aprender a recibir está el secreto de todo lo que Dios te ha dado. Si conforme crecemos en esto, más y más claro nos queda que no se trata de pedir, sino de recibir. No puedes recibir lo que no se te ha dado. Sí puedes pedir lo que no se te ha dado. Pero cuando todo lo relativo a tu vida como hijo de Dios te ha sido dado, eso es lo que establece el Espíritu Santo en la Escritura, entonces no necesitas pedir, sino recibir aquello que se te ha dado y vivir el proceso por el cual se te hace entrega de eso que estás recibiendo. Ahora fíjate, rápidamente, porque no, por lo menos en este momento no creo que vayamos a pasarnos mucho tiempo hablando de esto hoy. Pero bueno, dije eso hace rato, ¿verdad? Y aquí estamos todavía. El proceso de entrega es de suma importancia para el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. ¿Sí? Una vez que eliges recibir, cada uno tenemos que aprender a hacerlo. Elijo recibir. Y les voy a dar un ejemplo
no relacionado a una cuestión de salud física, pero sí de la salud del espíritu. Y es el perdón. ¿Sí? Una de las grandes enfermedades del espíritu es la amargura y la culpabilidad. Ambas son causadas por la práctica del pecado. Pecados que tú cometes contra otros y pecados que otros cometen contra ti. Ambos causan estos dos problemas que enferman el espíritu de la persona. Y eso es tan grave que tiene una consecuencia física enorme. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice que el espíritu amargado seca los huesos. ¿Ves la conexión? Espíritu a huesos. Entonces, la provisión de salud de tus huesos está dada en la provisión de perdón para tu espíritu. ¿Me explico? Porque si Dios sanara tus huesos, pero traes el espíritu amargado, entonces algo no encaja, ¿no? Porque Él estaría trastornando y transgrediendo su propia palabra. Y tú y yo quizá ni por aquí nos pase esa conexión, pero Él la tiene presente. Entonces la provisión de perdón resuelve el problema de la deficiencia y el envejecimiento y finalmente la muerte de los huesos de tu cuerpo físico. Interesantemente, en los huesos se está gestando constantemente la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos para formar tu sangre. Y la sangre alimenta al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué tan importante te parece la salud de tus huesos? ¿Te das cuenta? El creador del cuerpo conoce eso perfectamente, pero también sabe que la raíz, el origen de ese problema no está en el cuerpo, sino está en el espíritu. Y al proveer salud para el cuerpo, lo hizo desde la raíz del problema. ¿Me entiendes? Entonces, para recibir esa salud, necesito recibir perdón. Y aprender a vivir el perdón, a permanecer en el perdón. Y el perdón verdadero es exclusivo a Jesús, porque Él es el pago. El perdón no se trata de, sí, no te fijes, te perdono. El perdón se trata de quién paga por la ofensa, en lugar del ofensor. ¿Quién le paga al ofendido la ofensa que le hizo el ofensor? Son las dos maneras en que se cumple la función del perdón. El ofendido tiene que ser pagado para que su conciencia quede libre de deuda, de que le deben, y el deudor tiene que ser pagado para que ya no deba. Ambos tienen el acceso a la misma provisión, el pago, el único pago por el pecado que existe.
Y ese pago es Jesús. Así que la provisión de salud de la que habla Isaías 53, en este pequeño ejemplo de cómo va a la raíz del cuerpo, ¿no? Los huesos, afectados por un espíritu amargado, que es un espíritu lleno de dolor, un espíritu de una víctima. Me la hicieron, fulano me la hizo, sutano me la hizo, cada quien me la hace, a mí todos me la hacen. Y aunque no lo andemos diciendo, cada ser humano trae el corazón igual, cargado de eso. Yo no me fijo en eso, sí, pero ahí lo traes. Nada más deja que lo toquen y vas a ver. Hasta que recibes salud. Y por eso en las antiguas versiones de la Biblia, la palabra salud y salvación eran sinónimas. ¿Sí? Tú tomas las antiguísimas versiones de la Biblia y en español y vas a ver que se hablaba de la salvación como salud. Porque eso es. Pero si no recibes el perdón, ¿participas de la salud? Pues no. ¿Te das cuenta? No la permites. Así que en esta sesión podemos ver cómo la provisión es enorme, es tan vasta y tan compleja y tan perfecta de parte de nuestro Padre. Pero nos corresponde a cada uno aprender a recibir. ¿Sí? A recibir la verdad fundamental que establece que ya no tienes necesidades. Y desde esa plataforma, igual a la de Jesús, recibir. Padre, en lugar de pensar, necesito esto y esto y esto y esto, ahora la nueva manera de pensar es, Padre, gracias porque esto que requiere tu provisión, ahora enséñame a recibir lo que tú has preparado para esto. ¿Sí? Toda tu vida está cubierta de esa manera. Toda tu existencia está provista de parte de nuestro Padre de esa manera. Algunos estamos aprendiendo que cuando el Espíritu Santo dice en el Antiguo Testamento, dice, ven y compra sin dinero. Y algunos estamos viviendo esa realidad. Sin dinero, y estamos comprando, y estamos haciendo, y estamos viviendo. Bueno, es parte de la escuela, es parte de la provisión. Otros estamos aprendiendo con dinero a ya no depender del dinero, sino a considerarlo la propiedad de nuestro Padre. ¿Sí? Si quieres honrarle en todos tus caminos, entonces, como hijo, la regla del hijo no es como la regla del esclavo. ¿Sí? El pacto antiguo decía, dale a Dios el 10% y tú quédate con el 90%. La regla del hijo es diferente. Está en las palabras de Jesús, Juan capítulo 17. Él dice, Padre, todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. ¿Qué tal? Ahora todos queremos meter manos en el tesoro de Dios y decir, pues si todo lo tuyo es mío, venga, ¿no? Pero hay que empezar con, lo mío es tuyo. Hay que aprender a vivir eso.
Y muchas veces, como a la viuda de Serepta, que pensaba morirse después de hacer la última tortilla o torta de harina, y ella pues ha clamado a Dios y Dios le envía la respuesta, llevando a Elías a su casa a comer, con la instrucción de que primero le diera a Elías y luego comiera ella con su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese orden? ¿Por qué así? ¿Tú crees que si esa mujer aprendió la fidelidad de Dios de esa manera, tú y yo como hijos no vamos a vivir una escuela semejante? Los planes de nuestro Padre para sus hijos son enormes. Y Él anhela manifestarlos. Pero empieza con que nosotros dejemos de vivir aquí, en el lado humano, afanados, cargados, trabajados, desesperados, llenos de avaricia, de ambiciones, de envidias, etcétera, 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 etcétera. Y que vengamos a sabernos provistos, como Jesús se sabe provisto, y aprendamos a recibir. Y ese aprendizaje implica todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy, y por el Espíritu Santo yo estoy seguro que cada uno empezamos a comprender que esto se aplica a todo. Sí, porque si Abba no tuviera provista tu vida cada día, Él estaría siendo irresponsable contigo. Es la realidad. Ahora, hay muchos días en que no recibimos su provisión. Pero eso ya va de nuestro lado, no de Él. Y esa provisión puede ser que un día te toque un vaso de agua en lugar de un manjar. Eso está bien, porque el hombre no come de pan solamente. ¿No es el ejemplo de nuestro hermano? A él lo mandaron 40 días al desierto sin comida. ¿Cierto o no? Y no lo encontramos repelando, oye, no me han dado de comer, qué malo, mira que me tratan mal. El tentador vino a tratar de ver si le encontraba botones por allí que activar para que renegara, y él responde, dice, estás muy equivocado. Yo no vivo de lo que entra a mi boca, sino de lo que sale de la boca de mi Padre. Y si Él me dice, ayuna, esa palabra es mi provisión. Este cuerpo va a vivir de lo que Él dice. Así que, mis hermanos, esto es un campo amplísimo y muy importante, porque estamos siendo hechos el mensaje de Dios a la humanidad. Nuestras vidas son cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. Así que tu vida es sumamente importante. Y es muy, muy necesario que te sepas provisto.
que lo vivas y que seas hecho libre de todo lo que es contrario a esa verdad. ¿Quién quiere comentar sobre esto, por favor? A mí me gustaría comentar que este resumen tan amplio, no me refiero amplio por lo que has dicho, sino por el alcance que tiene lo que estás diciendo, me queda muy bien como un saco a la medida. Yo estoy viviendo esto que estás comentando, y Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida, en medio de aparentemente muchas carencias, pero con una provisión completa y amplia que Dios me está proveyendo. Y me queda claro que a lo largo de 23 años Abba ha estado preparando mi corazón para lo que estoy viviendo actualmente, preparándolo con limpieza, con fe, con confianza, con todo lo que Él ha estado proveyendo en mi espíritu. Y ha sido algo fabuloso, y estoy viendo cómo Él está cumpliendo esta promesa maravillosa. En el campo de la salud, el versículo de Isaías que mencionabas, Abba me ha permitido complementarlo con otro versículo maravilloso que viene en Romanos 8, que dice que si el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús va a vivificar mi cuerpo con el mismo poder con que levantó de los muertos a Jesús. Y eso es algo maravilloso. Me está diciendo Abba que el mismo poder que levantó a mi hermano de los muertos, su poder está morando en mí, y ese mismo poder está trabajando en mi cuerpo. Aparentemente ya deshecho y terminado, sin embargo, con una confianza plena en Dios de que está siendo reconstruido con el mismo proceso con que Él reconstruyó a Jesús. Y lo que has dicho de la amargura me queda perfectamente bien, y también lo que el proceso inverso que está revirtiendo eso, de la amargura en mi corazón, el proceso de perdón, Dios lo está haciendo en mí. Yo les he platicado la promesa que me hizo Dios de que cuando perdonara iba a ser sanado, pero cada vez me queda más claro que eso no esperaba Dios que yo lo hiciera, ¿no? Sino que Él lo está haciendo en mí, y lo está haciendo perfectamente. Y esto me parece fabuloso lo que está haciendo Dios en mi cuerpo, empezando a partir de un poquito antes del retiro de Puebla, con la provisión de enseñanza sobre el tipo de alimentación que me era necesario llevar, y la convicción y el poder de Dios para llevarlo a cabo.
y vivirlo, y estoy viendo los resultados de eso. ¿No? Y aunque mi cuerpo aparentemente todavía no se ve como, como estoy siendo enseñado que va a verse, estoy en fe viviendo los efectos de esto. Y esto mismo está pasando en mi economía, en mi relación de pareja, en algunas personas que pudieran ver de fuera lo que estoy viviendo en mi relación de pareja podrían decir, este matrimonio ya se acabó, ya está hecho, ya. Sin embargo, estoy viendo cómo Dios está sentando las bases de una recogida. Y de todas mis relaciones con la gente que me rodea, es maravilloso lo que Dios está haciendo. Y tu concreción, ¿verdad? Esperándola en fe y viéndola venir muy cerca. Y bueno, eso es lo que yo les quiero comentar. Gracias. Gracias, Marco. Pues ahí está un testimonio de la escuela en la que Marco está aprendiendo a recibir. Y viendo a Dios cumplirle, ¿no? A lo mejor un día vamos a hablar sobre el orden en que Dios entrega su provisión y cosas así muy interesantes, muy importantes. Pero sobre todo la prioridad de nuestro Padre siempre está en la promesa de hacernos hijos. Lo demás es secundario. Y nuestro enfoque debe estar en lo mismo, ser hechos hijos. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Obviamente cuando nosotros nos enfocamos en X o Y necesidad, pues ahí es donde queremos la solución, ¿verdad? Queremos que eso se resuelva de la manera en que nosotros lo concebimos para que todo esté bien. Y nuestro Padre no lo ve así, necesariamente. Sí, a veces Él disiente de nuestra manera de ver las cosas y dice, no, vamos primero por acá. Y cuando recibas esto, lo demás vendrá por añadidura. Pero lo hace en amor, lo hace trayéndonos a fe, y es muy hermoso cuando podemos vivir estas cosas en fe. ¿Quién más quisiera compartirnos esta noche? A mí se me hace algo bastante interesante y, y un mensaje, una idea para que consideremos aplicarla a nuestras vidas. Honestamente, no había yo llegado hasta este punto, ¿no? De ver la salud como, dejar de ver la salud como una necesidad para verla dentro de la provisión divina y dentro de lo que Dios ya preparó para mí. Entonces, por lo menos a mí sí se me hace pues una idea totalmente de otro mundo, ¿no? Sacada muy profundo, pues, y totalmente es contraria a todo lo que se nos ha enseñado, bueno, continuando hablando por mí, a lo que he aprendido, ¿no? Que se enseña en la cultura humana
que dentro de la cultura, pues, hablando de México, pues siempre la enfermedad o la dolencia se ve como una necesidad, ¿no? Que tiene que ser satisfecha a como dé lugar. Y bueno, por lo menos yo sí llegué a pasar hasta por curanderos y brujos y el huevo y la rama y el bálsamo y para pues conseguir mi salud, instruido pues por las costumbres familiares y culturales, ¿no? Y lo curioso es que pues también, ¿no? Rezándole al santo, haciendo penitencias, y cuando entré a la religión cristiana pues se aplicaba la misma, ¿no? Nada más que ahora ya en lugar de hacerle a X o Y santo, pues ahora era a Dios, ¿no? Y es muy curioso porque hoy en la mañana tuvimos una reunión igual con unos hermanos aquí en Puebla, y Dios habló bien fuerte respecto al perdón, y es curioso que se esté hablando nuevamente aquí, ¿no? Pero la parte en donde lo ligo es que muchas veces queremos someter a Dios a nuestra voluntad y hasta queremos doblarle la mano, ¿no? Para que las cosas se hagan como yo necesito y como yo quiero y como yo expecté. Y cuando no pasa así, pues refuto, ¿no? En contra de eso. Y bueno, Dios me empezó a hacer libre hace algún tiempo de esos engaños, ¿no? A través de la idea de que pues él nunca mandó las enfermedades, ¿no? Sencillamente las enfermedades es la consecuencia de la decisión que tomó el abuelo y la abuela, ¿no? El abuelo Adán y la abuela Eva. Entonces, como parte de esa herencia corrupta, recibí este cuerpo corrupto, ¿no? Y Dios me empezó a hablar de esto que acabo de escuchar ahorita, a Dios hablar a través de ti, Cris, y a Dios hablar a través de Juan Pablo, que trajo el tema. Creo que es Romanos 6 o Romanos 8, no recuerdo, pero donde dice que si me presento delante de Él, Él va a glorificar mi cuerpo mortal. Y eso fue lo más hermoso y grande y poderoso que recibí de parte de Dios, ¿no? El presentar mi dolencia o mi aflicción de espíritu, de mente cuando ha sucedido así, y del cuerpo cuando ha sucedido así, presentar mis miembros delante de Él. Y esa glorificación yo creo que incluye esa provisión de sanidad, ahora lo puedo decir así, ¿no? Entonces, pues esto que estoy recibiendo ahorita es definitivamente un punto muy profundo a reflexionar, considerar y saber que no estamos olvidados para Él, ni uno de nosotros. Y que si hemos sufrido achaques y todo lo que el dolor físico, corporal o psicológico o del espíritu, ¿no? Como la falta de perdón, cuando hemos sufrido esas consecuencias del dolor, yo puedo ver ahorita a Jesús que ha estado tocando todo ese tiempo para decirme esto y para decírselo a la humanidad, que ya la provisión para esa situación existe. Y es lo que quiero decir, que recibí
Gracias, Iván. Transformación nos lleva a pensar diferente, a ver diferente y a vivir la promesa de Dios. Y es muy hermoso cómo se va dando, ¿no? Cómo el Espíritu Santo la va trabajando en nosotros, en cada uno, y cómo se van uniendo las cosas. En 1 de Corintios 2 hay un verso que dice que va acomodando lo espiritual a lo espiritual, integrando la verdad vivencial a nuestro ser, y esto tiene consecuencias eternas y muy importantes. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Un detalle, cuando iniciaste la plática, mencionaste: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la primera parte de ese versículo yo la estoy viviendo, estoy creyendo para justicia y estoy viviendo lo que estoy creyendo. Pero aparentemente con mi boca no estoy confesando para salvación. Me refiero al asunto de mis ojos, de mi vista. Yo sé que esta ya está vista. Sin embargo, me o sea, el otro día te comentaba, estoy recibiendo una gran cantidad de mimos y atenciones de parte de Abba a raíz del asunto de mis ojos, y me encuentro todos los días a mucha gente tomándome el brazo para cruzar la calle, o a policías que en el Metrobús me toman del brazo y me llevan hasta el asiento del Metrobús, o a gente que me da el lugar para sentarme, a vendedoras de periódico que me ayudan a cruzar la calle, en fin, una cantidad abrumadora de detalles de amor que Abba me está proveyendo. Pero, por ejemplo, pues yo ya no veo cuando viene el Metrobús que hacia dónde va, ¿no? Entonces le tengo que preguntar a las personas: oiga, ¿hacia dónde va no? Y les digo: ya no alcanzo a ver, o ya no veo bien. O en la panadería les digo: oiga, ¿dónde están los cuernitos? Porque ya no veo dónde están. No me dice, por favor, dónde están. Y sí, la gente me ayuda padrísimamente, o sea, toda la gente muy, muy cariñosa y muy comprensiva. Pero no sé si esta parte de lo que digo, de ya no veo, sea parte del problema de la confesión de fe, pero tampoco sé cómo decir algo que no sea mentira, ¿no? Entonces no sé si nos podrías dar 2 minutos de lo que Dios te ha dado en ese sentido. Gracias. Gracias, Marco. Pues realmente es sencillo en esta manera. Abraham no se sugestionó y dijo: estoy joven, ¿no? Cuando ya tenía 100 años de edad y su cuerpo ya estaba
muy desgastado e incapacitado, humanamente hablando, de procrear. Y Dios le había dado la promesa de: te voy a dar un hijo que vas a tener con tu esposa Sara. Entonces en Romanos capítulo 4 se nos explica el cuadro de la confesión para salvación. Porque dice que Abraham se fortaleció en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. O sea, no dice al no considerar su cuerpo, sino dice al considerar. No era, él no dijo mentiras de cómo estaba su cuerpo, sino que dijo: mi cuerpo está así, pero el que me prometió es fiel para cumplirme su promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata de decir puedo ver, sino de confesar la promesa sobre la condición que estamos enfrentando, sea la que sea. En tu caso es tu vista, ¿no? Así que el Espíritu Santo te va a guiar, si le permites, a esa confesión de fe, a esa confesión para salvación. Pero de ninguna manera se nos pide que nos sugestionemos y que digamos cosas que no son, ¿verdad? Y que rehusemos a ver las cosas tal y como están. Y puedes ver a Abraham haciendo eso a través de su vida, una vez que lo aprendió. Porque una vez que nació Isaac y Dios le visitó y le dijo: Abraham, toma a tu hijo y llévalo para que me lo ofrezcas en un holocausto. Entonces Abraham toma a Isaac, su hijo, lo lleva al monte Moriah para ofrecerlo en holocausto. Y él no niega el asunto, y en Hebreos capítulo 11 se nos explica la perspectiva que tenía Abraham al respecto. Porque ahí dice que él estaba convencido de que aún de los muertos, de las cenizas, Dios iba a levantar a Isaac si fuera necesario. Entonces la confesión que le hace a su hijo es la siguiente, porque van caminando él y Abraham e Isaac, su hijo, y llevan el fuego, y llevan la leña, y llevan el cuchillo para el sacrificio, y el muchacho le pregunta a su papá: oye, pues traemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a ofrecer? ¿Le dijo una mentira a Abraham? ¿O hizo una confesión para salvación? Si la confesión para salvación fue: Isaac, Dios se proveerá de cordero. Entonces, ¿qué estaba diciendo con su boca? A mí Dios me hizo la promesa de que tú vas a ser mi hijo y que de ti Él va a multiplicar mi descendencia. Es lo que está en el corazón de Abraham, la promesa de Dios. ¿Sí? Y entonces, ahora Él me pide que yo te lleve, que yo te ofrezca en un holocausto, pero Él se tiene que proveer de cordero porque Él tiene que cumplir su promesa. Y estos son ejemplos que creo que nos pueden ayudar muchísimo a saber cómo vivir ambas cosas. Con el corazón se cree para justicia, con la boca confieso para salvación. Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo esta noche? ¿Me escuchan? Adelante, Ramón. Gracias. Mi señal es muy mala, pero precisamente hace unos días
A ver, ¿me escuchan ahí? Creo que ya me quedé sin señal. Sí, te escuchamos bien, adelante. Te escuchamos. Gracias. Hace unos días igual una persona pues me decía, ¿no? De que eso que dice Marcos, que no debemos de decir que no tenemos dinero y que porque si no nos atamos con los dichos de nuestra boca y el Espíritu Santo me llevó a esa parte donde el paralítico que estaba fuera del templo de la Hermosa, o sea, Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, y no se ató con los dichos de su boca, simplemente le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo es más grande que el oro y la plata, y de eso que tengo te voy a dar. Y surge el milagro. O sea, no necesito, vaya, como bien dices, no nos estamos lavando el cerebro, ¿no? Y tratar de vivir una fantasía. Pedro se ubicó en la realidad y me estás pidiendo oro, me estás pidiendo plata, no lo tengo, pero lo que tengo es mucho mayor que eso efímero que tú me estás pidiendo. Porque si le hubiera dado el oro y la plata, hubiera seguido mendigando. Y después de que le dio lo que tenía, que era Jesús mismo, entró al templo alabando a Dios y glorificando a papá. Y eso era lo que hoy el padre, bueno, ayer me hablaba al respecto de eso el padre, y hoy me estaba hablando igual una parte que está en Romanos, donde dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela a través de fe y para fe. Y como bien dices y como comentaba Juan Pablo hace rato, ¿no? Lo que estamos viviendo, yo creo que es la escuela de nuestro Padre en la formación de Jesús, en formar a todo lo que Jesús es en nuestras vidas, a vivir conectado con Él, ser uno con Él. Hace unos momentos venía en el carro con mi hija que ha estado padeciendo un poco de su sistema respiratorio, y venía pues preguntándole a papá, ¿cómo soy uno contigo en la salud de mi hija? Y le dije, no sé cómo pedirte por la sanidad de mi hija, padre. Te pido por favor que tú me lleves a ser uno contigo para ministrar lo que tú quieras ministrar a mi hija. Y lo que cuando inició Juan Pablo hablando me fue edificando muchísimo, y ahorita también en los momentos en que tengo señal ha sido de mucha edificación para nuestras vidas, para mi vida en particular. Ayer me parece que fue el lunes, el martes, igual un hijo de una prima hermana en el Estado de México fue secuestrado, y pues cuando íbamos a orar le preguntamos a Dios, ¿cómo oramos, Padre? Dinos por favor tú cómo oramos por esta situación para no inventarnos oraciones. Y nos fue guiando el Padre, a nuestro papito, a orar de determinada manera, y pues a las 7 de la noche fue liberado, vivo, este muchacho. Y nos sorprendió Dios, de veras. Yo lloraba de cómo papá respondió esa oración que él mismo fue poniendo en nuestro espíritu. Era una situación en la que nuestra prima nos decía, me están pidiendo un dinero que no tengo, es muchísimo dinero, no lo tengo. Y cuando hablamos con ella, cuando mi madre habló con ella y me lo comunicó a las
7 y media de la noche. Fue maravilloso, de veras, ver a papá en eso. Cuando nos conectamos con papá para orar y no nos inventamos oraciones. A veces oramos desconectados de Dios, o sea, con un Dios que está fuera. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y pues espero que haya sido de bendición esto que Dios puso en mi espíritu en este momento. Gracias. Claro que sí lo es, Ramón, muchas gracias. Pues hermanos, creo que el Espíritu Santo ha sido clarísimo, ¿no? Vamos adelante, Tomás. Sergio Flores. ¿Tú que estás en papá de mí? No estoy en papá. Y vieras que a mis papás les encantaba. A través de una profetisa que tenemos aquí que se llama Blanquita, escuché hace un buen rato, hay una palabra mágica que como somos torpes, nos duele hacerlo, decirlo, y decir gracias, papá. Y lo hago público con toda la palabra que papá nos ha dado a través tuyo en este momento. Yo he estado viviendo a topes las consecuencias de mi experiencia y de veras me sigue costando trabajo, pero papá me está llevando por esos caminos en el que probablemente son largos, pero bueno, el aprendizaje me lo va dando conforme va siendo necesario. Esa palabra yo la usaba quizás por una convicción, pero sin un orden, sin ningún sentido. Cuando lo escuché de los labios de Blanquita, yo dije efectivamente, qué bueno que no me cuesta mi trabajo hacerlo ni decirlo. O sea, era yo el que lo hacía, ¿verdad? No era papá el que me lo hacía sentir, era yo, sí, la vanidad. Y decía, pues nuestra hermana habla por los demás, los que no lo saben hacer. A mí me sale en automático, ¿no? Pero dije, qué bueno que habla para que los demás lo escuchen. Ok, pero ahorita con la enseñanza que papá nos hace llegar a través tuyo en estos momentos, nos comentas, es que todo nos ha sido dado. O sea, ¿qué le voy a pedir? Y cuando tenemos esa necesidad, esa aflicción, ese dolor, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo decía nuestro hermano Ramón, pedir, orar. Pero finalmente a través de la oración estamos pidiendo. ¿Pero qué estamos pidiendo? Torpemente estamos pidiendo lo que nos ha sido dado, lo que nos pertenece, porque nos los dio quien es dueño de todo el oro del mundo. Entonces, ¿qué me corresponde hacer? ¿Seguir pidiendo torpemente? ¿Como si fuera merecedor de ello? No. Por misericordia, papá ya lo dio. Nos corresponde aprender a decir esa palabra difícil, pero que es muy pequeña. Muy pocas letras la forman. Gracias, papá. Gracias por esa libertad que tú me has dado. Gracias por esa sanidad que tú me has dado, porque ya nos fue dado. Gracias por esa economía que tú has fortalecido. Gracias porque tú eres el dueño de todo el oro del mundo y estás interviniendo por mí y estás solucionando ya mis problemas. Y yo los declaro. O me declaro libre, o me declaro en abundancia, o me declaro en todo. Y te doy gracias por ello.
es lo que en este momento me ha sido confirmado. Qué maravilloso, Tomás. Wow. Cuando el Espíritu Santo logra simplificar cómo vivir eso que nos ha estado hablando. Sí, y un testimonio maravilloso del amor, de la constancia de nuestro papá para traernos a la vivencia de su verdad. Recuerden que Él no está interesado en que oigamos, sino que vivamos. Oír es importantísimo, porque si no oyes, ¿cómo llegas a la vivencia? Pero por eso el Espíritu Santo en Santiago dice, no seas oidor nada más de la palabra, sino hacedor de ella. Y es en el poder de Dios, o sea, vas con la provisión, ¿te das cuenta? Esta verdad de todo me ha sido dado va a desbaratar completamente el legado adámico en nuestras vidas. Conforme crezcamos en esto, va a desarraigar el que nos estemos midiendo a nosotros mismos. ¿Cómo le voy a hacer? Eso ya no cabe. Cuando todo te ha sido dado, incluyendo Dios mismo se ha dado a nosotros, entonces todo opera en su divino poder. Así que ya no hay razón dentro de esa verdad para decir, no puedo. Por eso el Espíritu Santo dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Te das cuenta? Porque esa confesión de fe opera la salvación. Y donde se va a chuecar la cosa, como nos comentaba Ramón, ¿verdad? De que queremos crear un medio artificial para confesar lo que queremos que suceda, como si fuera acto de magia, ¿no? O un encanto, qué sé yo. No funciona. ¿Por qué? Porque todo empieza con tu corazón primero, y allí están los ojos de nuestro papá. Él sabe lo que crece en tu corazón, y si eso que nació de él está operado en tu corazón, tu boca lo aprende a confesar para salvación. Así que, maravilloso, maravilloso. ¿Qué les parece si damos gracias? Padre, gracias. Esa palabra difícil, dice Tomás, pero se va a ir haciendo fácil y sencillo el decirte gracias, vez tras vez, tras vez, tras vez, porque esa palabra es una confesión para salvación. Gracias por ser mi Padre. Gracias por hacerte responsable de todo lo que soy y de toda mi existencia. Gracias, Padre, porque no hay nada que se te haya pasado por alto, sino que con toda tu capacidad has respondido a el compromiso, a el pacto que has hecho con cada uno de nosotros para hacernos tus hijos. Y gracias porque en esta noche tu Espíritu está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que nos has llamado. ¿A qué nos has llamado? Que conozcamos las riquezas de la herencia que nos has designado como a tus hijos, la provisión absoluta que ya nos has dado y el poder con el cual tú vas a cumplir y estás cumpliendo tu promesa en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues bendiciones, mis hermanos. A dar gracias. Nos vemos.